Buenas tardes a todos. Un agradecimiento a la Confederación de Cámaras Empresariales y en particular a la Asociación Rural, que es la anfitriona de este evento que se ha convertido prácticamente en una verdadera tradición desde hace ya 3 años, un poco más, 6 años. Y un saludo a los colegas, al secretario de Presidencia, a la vicepresidenta de la República, Beatriz Arquimón, y a los colegas del gabinete y demás autoridades. Estamos en la segunda mitad del periodo de gobierno y tenemos por delante el desafío de concretar transformaciones importantes y necesarias para el país. Yo me voy a referir en primer lugar a una que está muy directamente vinculada con mi cartera, que es la propuesta de reforma de la seguridad social. La reforma de la seguridad social es una necesidad que fue reconocida por todos los partidos y por todos los candidatos en la campaña electoral del 2019. Tenemos un problema de sostenibilidad del sistema que tiene como factor estructural nuestra situación demográfica. Juan se refería a ello en su intervención, y no solo la situación actual, sino su tendencia futura. Extensión de expectativa de vida, eso es una gran noticia, es resultado de cosas muy positivas que el país ha construido, que permiten que todos los uruguayos vivamos más y lleguemos a edades mayores en mejores condiciones, y baja de natalidad, que es una típica conducta de las sociedades más modernas, que postergan paternidad y maternidad y que por lo tanto reducen el número de hijos. Pero la consecuencia con respecto al régimen de seguridad social, y esto lo sabemos todos, es que afecta la sostenibilidad del sistema de seguridad social, que cada vez expresa componentes de mayor dificultad para su financiamiento. Pero también tenemos un régimen inequitativo y extremadamente heterogéneo. Hay una frase del doctor Rodolfo Saldain, que está por allá, que decía, que creo que define muy bien este problema: hoy en día nuestro sistema de seguridad social genera la situación de que cada peso que aporta cada individuo vale diferente según la caja en el que se aporte. Y esa es una realidad que hace muchos años, yo diría, es congénita de nuestro sistema de seguridad social que se fue construyendo en estos años. Entonces hay que llevar adelante un cambio, no hay ninguna duda, pero no solo por sostenibilidad, sino también por conceptos de equidad y de acceso más igualitario a las prestaciones de la seguridad social. Hemos llevado adelante un proceso de reforma muy abierto y participativo, con representación de expertos de todos los partidos políticos y de los actores sociales. Se recibieron más de 100 delegaciones de todo tipo de organizaciones y de instituciones sociales, y ahora se está en un proceso de consulta a los partidos antes de terminar de definir el proyecto de ley. Eso lo digo con respecto a quienes hablan de la necesidad de un diálogo. Diálogo se ha dialogado, y yo diría mucho más que en otros tiempos donde se hablaba de que había un diálogo sobre la seguridad social y apenas fueron un pequeño conjunto de reuniones. Si algo ha habido en este tiempo es diálogo e incorporación de todos los aportes desde las diferentes voces. Y quiero decir y reiterar algo que está en el espíritu del actual gobierno. Ojalá se pudiera y se pueda generar un consenso, porque sería muy bueno que una reforma de este tipo fuera realmente una política de Estado. Pero también tenemos que decir, tenemos la obligación de dar una respuesta a la ciudadanía con respecto a este desafío. La propuesta de reforma que está en discusión es integral y busca la convergencia de todos los subsistemas de manera gradual hacia un único sistema de seguridad social más equitativo y transparente. La extensión de la edad de retiro es inevitable como derivación evidente de nuestra estructura demográfica,
pero se propone hacerla también en un proceso gradual de incorporación de dicha extensión en función de las distintas generaciones y teniendo en cuenta las distintas realidades. Además, la propuesta busca responder a las situaciones de mayor vulnerabilidad, incorporando el concepto del ingreso mínimo garantizado, que busca apoyar a las jubilaciones más bajas para que puedan tener mejoras con respecto a su situación actual. Por otra parte, esto no se ha dicho demasiado y me parece que es muy importante, la reforma promueve la compatibilidad entre la jubilación y el trabajo, permitiendo que se produzca el cobro de jubilación por un trabajo y simultáneamente esa persona pueda seguir trabajando en otro o que haga un proceso de jubilación parcial reduciendo horario en su propio trabajo, lo cual es mucho más real con respecto a lo que es la vida y el proceso de envejecimiento intelectual y físico de las personas, que no pasan de un día para el otro de la actividad total a la total pasividad, que es lamentablemente lo que ocurre cuando las personas aportan a un solo sistema de seguridad social. Pero, sobre todo, avanzar en esta reforma es nada más ni nada menos que dar cumplimiento a nuestro compromiso programático, que está en el compromiso con el país que firmamos los partidos que integramos la coalición de gobierno. Pero además es asumir un compromiso con las nuevas generaciones. La reforma de la seguridad social implica dar una respuesta de sostenibilidad y de viabilidad a un régimen que, si no se cambia, va a tener problemas crecientes de dar respuesta a los que hoy son jóvenes, pero que mañana serán los jubilados y los retirados del futuro y por los que hay que pensar. Por eso esta reforma cualquier reforma de la seguridad social es una reforma a muy largo plazo con efectos que se prolongan por varias décadas y por eso mismo, con más razón, ojalá pudiera convertirse en una reforma que sea política de Estado. En segundo lugar, también dentro de lo que compete a la cartera del Ministerio de Trabajo, son los tiempos de la modernización de la negociación colectiva y de las relaciones laborales. Estamos comprometidos con la modernización y la puesta al día de la negociación colectiva. En este sentido, hemos presentado al Parlamento 2 proyectos de ley que están a consideración de las cámaras legislativas. Uno de ellos establece un régimen de personería jurídica de las agremiaciones sociales, de trabajadores y de empleadores, que ya tiene media sanción en el Parlamento. Este proyecto se promueve para desarrollar las garantías de los propios trabajadores y empleadores. La personería gremial proyectada constituye un trámite más ágil, un trámite más simple que la personería jurídica de las asociaciones civiles que se tramitan en el Ministerio de Educación y Cultura. La existencia de la personería gremial será un requisito para que estas organizaciones tengan derecho a acceder a información reservada y también para que se realice el descuento de la cuota gremial por planilla. Ambos requisitos se exigen además en favor de las garantías de los propios trabajadores. Por otro lado, también hemos presentado al Parlamento un proyecto de ley para adecuar la negociación colectiva a los dictados de la OIT. No podemos aceptar que Uruguay esté en la lista de la Organización Internacional del Trabajo entre aquellos países que violan la normativa laboral internacional. Hay que recordar la prestigiosa historia de nuestro país en materia de observancia de esta normativa y la ratificación de convenios internacionales de trabajo. Somos, en ese sentido, un país líder a nivel mundial en esta materia. Por eso fue muy triste ver que en la conferencia de la OIT de 2019 nuestro país haya figurado en la denominada lista negra de países que no cumplen con la normativa laboral internacional. Es un deber de este gobierno sanear esta situación. Por otro lado, ya en noviembre de 2019, el gobierno anterior
con la firma del entonces presidente Tabaré Vázquez y el ministro de aquella época, Ernesto Murro, presentaron al Parlamento un proyecto de ley que es prácticamente idéntico al que acabamos de presentar al Parlamento para corregir esta situación. Por este proyecto de ley se ratifica la exigencia de personería gremial para acceder a información privilegiada, se establece que en caso de que no haya organización sindical a nivel de una empresa, sean los trabajadores mismos de la propia empresa los que negocien, evitando que opere de manera automática la representación del sector. Se establece también que los convenios colectivos acordados entre las partes no dependan de la oficialización estatal para adquirir su vigor y su vigencia. Y finalmente también se establece que los acuerdos sobre beneficios laborales rijan por el plazo del convenio colectivo, requiriéndose el acuerdo expreso para su continuidad, es decir, que se deja sin efecto la ultraactividad de lo acordado en estos convenios. Por otro lado, decimos con claridad, no incluimos la respuesta al reclamo del retiro del Estado de la negociación salarial, y ello debido a nuestra tradición cultural de larga data en nuestra historia de las relaciones laborales. Esta norma que fue aprobada en comisión esta semana en la Cámara de Diputados y que esperamos que se pueda aprobar en el Parlamento antes de fin de año, no afecta la negociación colectiva, la adecua a la normativa internacional. En todo caso, habría que preguntarle a la central sindical, que ha formulado importantes críticas, si ellos piensan que la OIT establece regulaciones que van en contra de la negociación colectiva. O también preguntarles por qué siempre han reivindicado la importancia de que nuestro país se apegue a la normativa internacional impulsada por la OIT, y ahora que esta normativa no les convence, cambian de postura y formulan acusaciones graves que además son incorrectas e infundadas. Hay que señalar que todas estas iniciativas de cambios legislativos se realizaron cumpliendo con el paso previo de informar y escuchar a los actores sociales. En definitiva, entonces, hemos mantenido las instancias de diálogo y negociación tripartita y también hemos impulsado cambios en las reglas de juego para avanzar en la modernización de las relaciones laborales. Todo bajo la orientación del diálogo y del marco de actividad tripartita. Pero además de las medidas presentadas, ratificamos nuevamente nuestra firme voluntad de avanzar en cambios que permitan mejorar las relaciones laborales. La estructura de los consejos de salarios encierra un riesgo que debe ser contemplado. La negociación por ramas hace que los negociadores de las empresas y de los trabajadores sean los de mayor representatividad, y esto lleva a que sean representantes de las empresas y de los sindicatos más fuertes los que negocien en nombre de toda la rama de actividad. Esto implica que a la hora de las decisiones sobre salarios y beneficios puedan acordarse laudos y pautas que pueden volverse difíciles de cumplir para ciertas empresas, con el consiguiente riesgo de crisis y pérdida de puestos de trabajo. Es por ello que entendemos necesario elaborar criterios y protocolos objetivos para definir la flexibilidad frente a los laudos de los consejos de salarios, evitando el impacto sobre los empleadores y los trabajadores más débiles. Este proceso de construcción de criterios y procedimientos objetivos para los denominados descuelgues será presentado a la brevedad ante el Consejo Superior Tripartito. Del mismo modo, queremos instalar un diálogo en ese ámbito para analizar qué criterios permitirían discriminar niveles de negociación colectiva más justos y equitativos. El tamaño de las empresas, su rentabilidad, su ubicación geográfica. No es fácil determinar variables y criterios que sean justos y que puedan aplicarse de manera equilibrada, pero hay que buscar juntos, las tres partes, las mejores alternativas. También queremos modernizar los mecanismos de clasificación de las categorías laborales, que se encuentran muy desactualizadas y son muy anacrónicas. Y también queremos hacer más flexibles y dinámicos los procesos de creación de nuevos grupos, subgrupos y bandejas
para favorecer la flexibilidad en la negociación de los consejos de salarios. Quiero decir con claridad, este segundo semestre es, a nuestro juicio, el momento más propicio para avanzar en las iniciativas señaladas y para ello va a haber las convocatorias correspondientes en las próximas semanas. Finalmente, no está dentro de mi cartera, pero no puedo evitar referirme en este momento a otra de las grandes transformaciones que es absolutamente indispensable y que nosotros creemos que es la más importante de todas, la reforma de la educación, la transformación educativa. Es una reforma imprescindible e impostergable para darle un futuro diferente y con mayores posibilidades a nuestros niños y adolescentes. Hay que ofrecer una propuesta educativa propia del siglo XXI. ¿Cuál es la situación actual desde hace muchísimo tiempo en el Uruguay? Programas anticuados que requieren una reforma curricular, desigualdades escandalosas en los aprendizajes según nivel socioeconómico, indicadores de deserción estudiantil a nivel de la enseñanza media de los peores de América Latina, ya no comparado con el mundo desarrollado, de América Latina. Todos estos aspectos perjudican notoriamente a los más débiles y a los más vulnerables que van quedando excluidos de nuestro sistema educativo formal. La transformación educativa es un imperativo ético que está pendiente desde hace demasiado tiempo. En los gobiernos anteriores se anunciaron reformas que después no ocurrieron. Se firmaron 2 acuerdos multipartidarios en el año 2010 primero y en el 2012 después. Ninguno se cumplió. Se anunció el cambio del ADN de la educación en el 2015 y tampoco ocurrió. Siempre se impuso el bloqueo de los que quieren mantener el statu quo. Es imprescindible la reforma curricular avanzando hacia programas de estudio organizados por competencias que permitan preparar a nuestros jóvenes para los desafíos del siglo XXI. Es imprescindible avanzar en el fortalecimiento y la autonomía de los centros educativos. Hay que avanzar en la modernización y la profesionalización de la formación docente. Estamos en un momento crucial, por eso no quería obviar esta referencia, donde las fuerzas del freno intentan neutralizar el impulso de la transformación. Creo que es muy importante dar el mensaje claro y firme de que no habrá marcha atrás. Por más que haya quienes pretendan bloquear nuevamente el proceso de transformación educativa, esto estaba en nuestro compromiso con el país, por lo tanto está validado por la ciudadanía en las urnas y nuevamente validado cuando se ratificó la LUC en marzo de este año. Hay una convicción que nace del compromiso con las nuevas generaciones. Lo que pasó en los gobiernos anteriores no va a ocurrir en esta oportunidad. Quiero finalmente decir que con respecto al empleo, el país hoy se encuentra en una situación de recuperación del empleo a mayor velocidad de la que era previsible. A fines del 21 ya habíamos alcanzado los niveles de empleo del 2019 e incluso en algunos indicadores muy relevantes se han logrado resultados que corresponden a varios años anteriores. El desempleo se ubica en julio de este año en el 8,1 y el promedio del primer semestre del 22 fue 7,8. Hay que ir al primer semestre del 2016 para encontrar una cifra de esa entidad en los primeros semestres de los respectivos años. El número de trabajadores en seguro de paro en el mes de julio fue de 43.300. Alfredo Cabrera nos va a dar en estos días los datos de agosto. 43.300 que si descontamos a los trabajadores que están en seguro de paro parcial, la cifra de trabajadores en seguro de paro total es de 35.000. Es inferior al número de trabajadores en seguro de paro de todo el periodo considerado desde 2015 a la fecha. La recuperación comparada
con diferentes países de la región y del mundo indica que a fines del año pasado éramos el país que más rápido había vuelto a los indicadores previos a la pandemia, tanto en tasa de desempleo como en tasa de empleo. Hay quienes han cuestionado en los últimos días esta mejora evidente del empleo, indicando que se trata de empleo de menor calidad. Sin embargo, los indicadores muestran una situación diferente. Ha descendido la tasa de informalidad, pasando de un promedio del 25% en los años últimos anteriores a la pandemia a un 21% en la actualidad. Ello indica que el porcentaje de trabajadores formales se ha incrementado en alrededor de 4 puntos, lo que implica aportes a la seguridad social, cobertura ante el riesgo de desempleo, cobertura ante la eventualidad de la enfermedad, garantías de acumular aportes para la jubilación, o sea, mejor calidad de empleo. El subempleo, lejos de aumentar, se ha mantenido estable con respecto al periodo prepandemia en el orden del 9%. Y la cantidad de horas trabajadas por trabajador ha vuelto a los niveles de la prepandemia, de modo que los indicadores contradicen el cuestionamiento sobre la calidad del empleo. Es cierto que tenemos que seguir trabajando en la reducción de las inequidades en el acceso al trabajo, la inequidad de género, la inequidad de edad, que es escandalosamente alta la diferencia entre los jóvenes y el resto de la población, el nivel socioeconómico y también las personas con discapacidad. En ese sentido estamos promoviendo la aplicación de la Ley de Promoción del Empleo para Sectores Vulnerables, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y que promueve la contratación de jóvenes, de mayores de 45 años y de personas con discapacidad. Quiero terminar simplemente diciendo, sabemos que ha habido una caída del poder adquisitivo del salario, pero también quiero afirmar que a fines de junio se firmaron los acuerdos con los trabajadores públicos que garantizan que en el transcurrir de este periodo de gobierno se habrá recuperado completamente el poder adquisitivo previo a la afectación de la pandemia. Y en el sector privado, el análisis demuestra grandes heterogeneidades. Contra el discurso general que habla de una caída generalizada del poder adquisitivo, quiero decir que el análisis mesa por mesa de los consejos de salarios indica que en julio de este año un 27% de esos trabajadores no habían perdido poder adquisitivo. Otro 27% tenían una pérdida menor al 1% del poder adquisitivo del salario. Y es verdad que hay un tercio que han perdido entre el 1 y el 4 y todavía hay un 10% adicional referido a los sectores de mayor afectación por la pandemia que han perdido más del 4%. Pero también está confirmado y ratificado el compromiso de que este gobierno va a comprometerse a promover la recuperación del salario en el transcurrir de este periodo de gobierno y este es un compromiso absolutamente vigente y ratificado en la conducta de nuestro gobierno. En definitiva, tenemos que seguir trabajando por la mejora de las condiciones de vida de los más débiles. En eso estamos y las reformas señaladas que tenemos que impulsar tienen justamente ese objetivo, el de contribuir a la construcción de un país más justo, más solidario y más próspero. Muchas gracias.